Me llamo Rafael González Ortega, más conocido y popularmente como Feluco, y nací en el año 1963 en vecindario, porque antiguamente se iban allá las zafras de Tomatero, nuestros padres, hacia el sur, hacia Maspalomas y hacia vecindario. Y yo nací en vecindario cuando una zafra de Tomatero del año 63, y después me trajeron para arriba y a los 9 meses, y aquí he hecho toda mi... Es como si fuera tirajanero. Mis sentimientos son tirajaneros, todo lo mío es tirajanero, es decir, nací en otro lugar, pero a los 9 meses me trajeron a Tunte. Me considero un tirajanero muy admirado y querido en este pueblo. Si todos miramos documentos antiguos de la conquista, pues vemos que aquí existía un poblado aborigen que está situado a unos poquitos kilómetros del pueblo de Tunte, hacia Santa Lucía. Pues en esa época vinieron a conquistar ese poblado los españoles mandados por Pedro de Vera, 1479, estamos hablando siglo XV, y sufrieron su primera derrota porque vinieron 3 veces a conquistar esta parte de la isla. Sufrieron una primera derrota en 1481, sufrieron la derrota y en 1482 se empieza a construir una ermita, que es el nacimiento de lo que hoy llamamos el pueblo de Tunte. Esa ermita se hizo en una invocación hacia la victoria o la derrota de los españoles ante los canarios. Yo siempre pregunto quién son nuestros aborígenes y mucha gente nos dice los guanches. No, los guanches son de Tenerife, nosotros somos los canarios y aquí quien vivían eran aborígenes canarios mezclados con otra gente, que eran los que vivían en la cueva de los huesos, que es lo que se llama hoy el poblado aborigen que te nombré antes. Pues los del poblado lo que hacen es una ermita en honor a esa victoria, y eso fue el 24 de agosto de 1479, que es por eso celebramos hoy la fiesta de nuestro patrón San Bartolomé, un 24 de agosto de todos los años, que es el patrón de este pueblo. Y pues ahí arranca después una aldea con unas 15 casitas de piedra seca. Estamos hablando de casas hechas de piedra, con sus tejados de palma. Y ese es el comienzo de lo que se llama la aldea de Tunte, que es del siglo XV de nuestra era cristiana. Y de ahí en adelante pues siguió. Ellos hicieron esa ermita, pero no tenía cura, no era parroquia. Cuando una ermita no es parroquia, pues no tiene cura. Y entonces, ¿para qué queremos la ermita? Pues pasados unos 80 años, y en 1535, pues ya el obispo catedral le asigna un párroco y la nombra parroquia. Entonces, cuando se nombra una parroquia, se empiezan las misas y se abren 3 libros, uno de bautismo, otro de matrimonio y otro de defunciones. El de bautismo, imagínate tú, es de 10 de marzo de 1587. Imagínate si tiene años eso, y está conservado ese libro en el archivo parroquial de nuestra iglesia de Tunte. Y también hay un libro de funciones que es de 1657, 80 años después, y ya en el siglo XVIII, 1735, se abrió el libro de matrimonio. Por ejemplo, en 1578, Tunte fue nombrado capital de la comarca de las Tirajanas. ¿Por qué? Porque antiguamente en Gran Canaria no estaba dividida en municipios, estaba dividida en comarcas. La comarca de Tirajana, la comarca de Agüime, la comarca de Galda, la comarca de así, todas. Y Tirajana en aquel momento tenía 2 pueblos, Tunte, que es donde estamos hoy, y el otro Santa Lucía, que se llamaba antiguamente Lugarejo. Y al llamarse así, pues esos eran los 2 pueblos, únicos 2 pueblos que tenía la comarca de las Tirajanas. Porque la comarca de las Tirajanas iba desde el barranco de Valo hasta el barranco de Arguineguín.
en el Pajar. Todo eso era la comarca y en 1814 pues, se produjo la segregación entre Tirajana y Santa Lucía, porque Santa Lucía no tenía iglesia, solo tenía una ermita y con el tiempo esa ermita, había muchos temporales antes, esa ermita se destruía con los vientos y los temporales y en 1814 el obispo la declaró parroquia. Entonces ya con eso se separaba de Tirajana, por el barranco de Tirajana. La mitad Santa Lucía, la mitad San Bartolomé de Tirajana. Y eso fue un hecho muy importante que ocurrió en 1814, ya en el siglo XIX. Eso fue mucho más adelante. Estábamos hablando de que la nombraron comarca de las Tirajanas. Por tanto, el cura que había en aquel momento, pues lo que se le ocurrió fue hacer el primer padrón de habitantes que tenemos constancia del pueblo de Tirajana, que es del año 1585, donde existía 24 habitantes, 24 casas y 81 habitantes. ¿Por qué Tunte? ¿De dónde viene Tunte? Tunte es un topónimo aborigen que tenía antiguamente esta caldera. Por ejemplo, antiguamente esta caldera se llamaba Atrajanaca. Pasados los años, 1600, empieza el siglo XVII, la ermita se le caía el techo, se destruía, entró en un abandono y un declive que ya no se podía con ella. Entonces, en el año 1680, se construye la actual iglesia de Tunte y por tanto podemos decir que es el monumento más antiguo que tenemos en el casco de Tunte. Pero el mayor de todo fue en mitad del siglo pasado, cuando el casco llegó pues a 1102 habitantes. Hoy no, hoy en día estamos en fase de despoblamiento. Las parejas se van hacia el sur, se casan, todo el mundo se va más cercano a su trabajo y el pueblo, pues las casas se van vaciando, a las personas mayores les llega la hora y se queda el pueblo, la mitad está vacío. Después ya tuvo el siglo de esplendor, Tunte, que fue el siglo XIX. Es cuando empezamos a ver todas las casas que están alrededor de la plaza, que antiguamente se llamaba Alameda. Qué nombre más bonito hemos dejado de decir. Pues que en vez de ir a la plaza, no voy a la Alameda. Ese nombre ha desaparecido, nadie lo nombra, pero es una palabra muy bonita, la Alameda, que es muy antigua. Fue la carretera Agüime, Santa Lucía, Tunte, porque no tenía carretera. Antes habían 4 caminos principales, uno para llegar a Maspalomas, otro para llegar a Vecindario y así, y otro hacia la cumbre que desembocaba en San Mateo y de ahí ibas hacia Las Palmas. Hoy eso fue muy importante en 1874 porque lo que hizo fue que llegó la carretera hasta el pueblo de Tunte. Eso trajo más beneficio comercial y mucho progreso a este pueblo, ya que tenía una carretera y ya era muy diferente que no manejarse con bestias y con burros y con carros como era en el siglo XIX. Y también otra cosa muy importante que ocurrió en el siglo XIX, el nombramiento por la reina regente María Cristina, que era la madre de Alfonso XIII, nombró a la comarca de San Bartolomé de Tirajana como villa. Eso es un título, el único título pues, que tiene el ayuntamiento de Tirajana, título de villa desde el 3 de octubre de 1894. Luego ya llegaría la carretera de Fataga, a Maspalomas, 1904, luego en 1906 pues te llega el correo por primera vez a San Bartolomé de Tirajana, que eso era otra cosa muy importante, tú pudieras echar una carta, sobre todo a los cubanos, porque aquí muchos emigraron a Cuba en el anterior siglo, la creación de las escuelas públicas, porque no había escuela. Es decir, hasta años antes de la guerra, 4 años antes de la guerra, solo existían las maestras particulares, que los niños iban por la tarde, les enseñaban las 4 reglas,
nos enseñaba las vocales, las letras, a empezar a escribir. Pero en el año 31, pues, un alcalde muy afamado, Miguel Navarro, pues, en un pleno aprobó la construcción de un edificio de las primeras escuelas públicas en San Bartolomé de Tirajana. Y al siguiente año ya los niños, pues por primera vez podían ir a las escuelas. Ese edificio estaba donde se encuentra el actual centro de salud, una calle por arriba de la principal. El declive de Tirajana empezó cuando empezó Maspalomas. De ahí, pues ahí empezaron a irse gente para abajo, a trabajar en los hoteles y a estar cerca del puesto de trabajo, y todo eso pues a ellos que se olviden de Tirajana y Tirajana vaya más hacia atrás, porque hacia adelante no va, siempre va en retroceso, no hay cosas importantes como había antes. El teléfono llegó aquí en el año 1942, allí en las Cuatro Esquinas, con esas centralitas que tú cogías y metías la clavija en el agujero, y había una chica que te ponía la llamada y tú le decías el número. Así fue como llegaron los primeros teléfonos aquí. Primeramente había uno solo, en 1942, de esos antiguos que tú metías el dedo y le dabas a la rueda y le pagabas al hombre, porque el hombre tenía una especie de marcador donde iba marcando el tiempito que tuvieras de llamada, y él te cobraba según, que también, si vas a mirar, pues muchas de esas cosas te engañaban esa gente. A mí me gusta mucho la historia. Yo qué sé, si me quitas la historia, pues no sé la locura que me daría. Yo vivo con la historia. De hecho, cuando me entrevista mucha gente que dice que cuando hablo de historia parece como que los ojos se me iluminan un poco, pero yo eso no lo puedo percibir, pero que te vivo la historia, sí te lo aseguro. Llevo desde el año 1979 entrevistando personas mayores. Tengo una libreta, 3 libretas, tengo apuntadas las personas que he entrevistado, 580 personas, pero de todo el municipio. Empecé en Tirajana y luego seguí, y hasta hoy pues tengo 8 libros. Incluso lo que cantaban nuestros abuelos tirajaneros en los bailes caseros. Antes los bailes se hacían en las casas. Una casa grande, como si tuviera un salón, ahí se ponía una tarima de madera, se ponía un guitarrista, uno con un laúd y otro con una guitarra, y sillas alrededor, a veces cajones de madera, cajones de tomatero, cajas de tomatero, es decir, para sentarse, y luego ya te sacaban a bailar. La novia tenía que pedirle permiso a la madre, porque la madre estaba sentada al lado de la novia, y era la que mandaba si tú bailabas, si tu hija bailaba o no bailaba con el novio. Y así, pues, buscando datos, recogiéndole datos a los abuelos, pues saqué datos de bisabuelos del siglo XIX. Luego me acompañé de los archivos con padrones de habitantes, y así, esa ha sido mi vida. Y veía que nadie hablaba de historia, ni me decían cosas de historia. Digo, pues esto hay que tantear, es la palabra, a los mayores que existen y tienen la memoria sana, para sacarles lo que saben y luego ponerlo en libros. Y de ahí pues me dio por seguir haciendo libros, buscando fotos. Después de los años, después que han pasado los años, pues la gente ha comprendido la labor que yo he realizado y se ha ido asimilando. Y me preguntan por los libros que publiqué hace 20 años. Es decir, hay otra, como tú dices, hay otra realidad. Y sobre todo yo hago una labor muy inmensa en los colegios. Llevar toda esta historia a los colegios es algo inmenso. Vestirte de canario, entrar con una rueda y un gancho a un colegio, enseñarle a los niños 30 juegos antiguos que hacían nuestros abuelos. Es decir, no es una labor solo de historiador, sino de promover la cultura, llevarla a los colegios, a los niños, a los centros de mayores. Es decir, yo estoy fijo. Los políticos han hecho que Tirajana llegue a la razón de que está. Aquí, por ejemplo, es un pueblo que tiene 30 viviendas desde hace 50 años.
no se ha hecho ni vivienda. Tú tienes que estimular un pueblo con algo, con vivienda, con un programa de cultura en la Casa de la Cultura para los niños. Es decir, todas esas cosas nacen desde la cultura del ayuntamiento y de que el ayuntamiento te ayude en todas esas cosas. Y eso es lo que hace que el pueblo no siga en su... Pero eso ya es difícil. Si no la tiene es un pueblo que no... ¿Quién reclama? ¿Quién habla con los concejales? ¿Quién...? Y todo eso se encarga la agrupación de vecinos, es la asociación de vecinos, que ahora mismo está funcionando bien, está haciendo actos culturales, está... Lo que pasa es que después se pararon por la pandemia, pero ahora está volviendo otra vez a hacer. Y eso es el poquito dinamismo que tiene el pueblo. Y las fiestas de julio y las fiestas de San Bartolomé. Son las fiestas de Santiago el 25 de julio y las de San Bartolomé que nombramos antes el 24 de agosto. Las parteras son muy importantes en los pueblos. Yo, por ejemplo, llevo 10 años haciendo un libro de parteras que se lo he dado al ayuntamiento para que lo publique, para que todos sepamos con quién nacimos y quién nos trajo al mundo. Aquí en Tirajana pues existió una partera en el siglo XIX, se llamó Pepita Hormiga, era una mujer muy bien amañada. Imagínate tú salir a las 2 de la madrugada de aquí hasta Risco Blanco, el pueblito que está debajo del Risco Blanco, que tiene el nombre, se lo da el Risco, atender a una parturienta. Esté lloviendo, haga frío, haga el clima que haga. Eso es grande, eso hay que valorarlo porque las parteras son las personas más entrañables y más cariñosas que tienen todos los pueblos de la isla de Gran Canaria. Aquí después existió esa mujer, pues era vieja ya y no podía asistir a los partos. Entonces hubo un médico muy famoso que fue hasta concejal en la década del 80 del siglo pasado, que asistió de partero. Se llamó don Manuel Senón Araña Llanes, tiene una calle en el pueblo de Tunte, en Las Lagunas, y este hombre pues tiene el despacho médico, lo podemos ver ahí debajo de la plaza, donde existe una casona que es el Museo de los Llanes. Va dedicado a esas personas que hablamos antes de los Llanes que vinieron de Teror. Y ese hombre fue un médico muy bueno porque iba en burro, todos los recorridos de los caminos los hacía en burro, hasta Cercado de Araña, hasta Ayacata, hasta La Culata, incluso hasta Rociana. Es decir, andaba a todos los lugares en busca de alguna parturienta o de alguna persona que estuviera mala. Y por último, que este año se le dedicó una calle, que es la calle que ustedes bajaron ahora hacia el Club de Pensionistas, se llama Lolita Medina, y él fue la última partera que tuvo el pueblo de Tunte hasta los años 80 del siglo pasado. El carbón fue un oficio muy apreciado en San Bartolomé de Tirajana, como existía a principios del siglo pasado pobreza, mucha pobreza en Tunte. No había nada, el que tenía cercado y trabajaba en la agricultura era el que más cosas tenía, aparte de los tenderos y las distintas profesiones, pero a lo más que se dedicaba la gente en Tunte era el carbón. Pues el carbón era lo que llamamos hoy el oficio del negro, porque los carboneros eran perseguidos por la Guardia Civil de aquella época de Tricornio. Una pareja de guardias civiles estaban fijos buscando a los carboneros. ¿Por qué? Pues porque talaban los árboles del Estado. Los árboles no eran de ellos. Aquí se desarrolló porque hubieron tres que hacían tallas. No era mucho, eso fue más frecuente en otros lugares de la isla. Aquí lo que sí se practicó también fue los hornos para las tejas de las viviendas, del casco antiguo de Tunte. Tú miras el casco antiguo de Tunte y no es casco. Yo no veo casco antiguo de Tunte. ¿Por qué? Porque al 20% de las casas del pueblo le han quitado el tejado a dos aguas. Vete y mira el pueblo de Fataga, como lo que hicieron fue renovar todos los tejados. Eso es un pueblo antiguo, histórico, un casco histórico. Si tú le quitas los tejados a dos aguas y construyes encima
una vivienda en una segunda planta, pues ya está otro de los factores que ha hecho que el pueblo de Tunte se vaya quedando sin habitantes. Me gustaría haber vivido el siglo pasado, sentir cómo vivían la gente, la pobreza, cómo se vivía en aquel momento, donde en una casa vivían de seis para arriba. Por ejemplo, en La Culata hubo una familia que tuvo 21 hijos. Si quieres te puedo enseñar la foto de los hijos. Franco le dio una casa. Pues en esa época Franco le daba casas a los que tenían más de 14 hijos y 15. Y a mí por lo menos me encantaría vivir esa época. Yo, por ejemplo, viví cuando chiquitito que no había vasija, era un agujero y un pozo negro. Pero son cosas que, lo que pasa es que tenga 60 años hoy no las vivió de lleno, pero si situamos a principios del siglo, la época de nuestro abuelo, me gustaría vivir esa época. Pues yo les diría que se impliquen más en nuestra historia, porque hay un dicho muy grande que dice que un pueblo sin historia no es un pueblo. Y como hoy vemos que toda la tecnología pues está influyendo en ello, pues que se impliquen en la historia, que lean un poquito la historia de nuestro pueblo, que sepan cómo era nuestro pueblo antes, porque eso es una cosa muy importante, y sobre todo que se impliquen, que participen. ¿Por qué no los ponemos ahora? Yo me puedo sentar con montones de gente joven y hablar del primer tiendero, porque hay personas hasta que lo dicen mal. Hoy decimos tendero. No, era tiendero. Era el que despachaba en la tienda. Por ejemplo, qué bonito es saber cosas que muchas personas ni se lo imaginan. La primera gasolinera en Tunte, resulta que era el gasolinero, imagínate la gasolinera de manivela para sacar el petróleo. Pues esa manivela es como si fuera la llave hoy de la gasolinera. La llave era la manivela, pues resulta que le robaban petróleo, pues lo que hizo fue amarrársela de los calzones, de los pantalones, de los tiros de los pantalones, y por la noche dormía con ella debajo de la almohada. Qué cosa más bonita recordar todas esas cosas, sentarnos. Yo creo que en los últimos años, última década, los últimos 12 años, por la juventud, a lo mejor con lo que yo estoy haciendo, se está implicando un poquito más en lo que es la historia. Y ese es mi método y mi camino. Yo por lo menos lo dejo sembrado. Es importante primero sembrar para después que otros sigan el camino y lo recojan todos los datos que hemos hecho. Nos atrae a no oír historias de abuelos, porque le quería decir a los tiraneros que ser abuelo no es ser viejo, como se le dice, porque ser abuelo es lo más grande que tiene la vida. Cuando tú llegas a ser abuelo, pues entonces ya es la vida para ti, ya está llegando al culmen, y es un regalo, un don de la vida. No digamos que el abuelo es viejo, el abuelo es el abuelo.